A mí me gustaría que antes de iniciar esta plática pudiéramos orar y decirle que sea el Señor el que nos hable a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí en tu presencia y en la comunión de los santos, teniendo al que tengo a un lado como amigo, como hermano. Y hemos venido, Señor, para buscarte porque queremos escuchar lo que tú nos quieres decir en esta hora. Que sea realmente el Espíritu el que nos hable a cada uno, que me utilices, Padre, como un instrumento para hablar lo que hay en tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado, de los dones que tienen que ver con la proclamación de la palabra, hablamos sobre discernimiento de lenguas, hablamos sobre profecía. Y en esta hora yo lo que quisiera es que juntos pudiéramos saber cómo es que se identifica la verdadera profecía. Y mientras vamos recorriendo algunos pensamientos, estos principios que queremos aprender no solamente tienen que ver con la profecía, sino tiene que ver con cualquier otro pensamiento, cualquier otro libro, cualquier otro conocimiento que venga a nuestra vida que se supone que viene de parte de Dios. ¿Cómo saber si esto es de Dios o no es de Dios? Y quiero empezar por que leamos juntos este pensamiento que está en 1 Corintios 14. Dice, les refirió otra parábola, está hablando Jesús. El reino de los cielos es semejante, no puede ser Corintios. Bueno, yo estoy equivocado. Pero sí es Jesús el que les dice lo que va a decir. Perdónenme. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y esa es una pregunta muy inteligente, muy importante. Si nomás sembramos una semilla, ¿por qué sale con la semilla la cizaña? Y la respuesta la encontramos aquí. Y les responde Jesús, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Y el Señor les dijo que no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo de mi granero. Mateo 24, perdón. Mateo 13, 24. Gracias. Quiero decirles que la profecía es un regalo maravilloso del Espíritu Santo que da a cada persona. Y lo que Dios quiere es que todos profeticemos. ¿Recuerdan que leímos varios pasajes en la Biblia domingo pasado donde se dice claramente que de todos los dones, decía Pablo, váyanse con el de profecía? Y yo quiero, decía Pablo, que todos profeticen. Y es que es a eso a lo que el Señor nos ha llamado. Pero al mismo tiempo se requiere algunos estándares de juicio o de evaluación de la profecía. Y estos estándares o estos principios de evaluación son herramientas espirituales para que tú y yo podamos identificar la palabra profética verdadera. Esto es como los medicamentos. Si tú vas al internet y ves de qué está hecho y ahora ya tienes la explicación, no por eso te lo vas a tomar, ¿verdad? Solamente que seas médico calificado, por eso se requiere siempre de una receta cuando compras medicamentos. Esto es algo que metes a tu organismo. Lo mismo sucede con la palabra. Cualquier pensamiento, cualquier mensaje que viene a tu vida tiene que entrar a ti y va a tener un efecto. Y lo que el Señor nos instruye para que, y esta es realmente la esencia del mensaje de hoy, es que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice.
Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y en la Reina Valera dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. La palabra profeta en este pasaje significa intérprete. Y si ustedes recuerdan por allá en su historia, la historia cuando la estudiamos en la escuela, en la cultura greco-romana había oráculos, donde se interpretaba o se daban mensajes que eran de alguna manera como misterios que estaban escondidos y que una persona los interpretaba. Ese oráculo es la respuesta supuestamente que daba una deidad a una consulta específica. A lo mejor alguien quería ir a la guerra y entonces buscaba en los oráculos la respuesta. Y lo hacía en un lugar sagrado y lo hacía a través de un intermediario que era un hombre o una mujer, un profeta o un sacerdote o una sacerdotisa. Pero la profecía y el profeta, se reconoce un profeta porque es esa persona movida por el Espíritu de Dios que se convierte en boca o en voz de Dios. Él es simplemente un instrumento en las manos de Dios, el profeta, y Dios va a hablar a través de él. Y lo que hace el profeta es que con toda solemnidad declara a los hombres cuál es el mensaje que recibió de parte de Dios. Lo recibió por la inspiración del Espíritu Santo y principalmente las cosas que le interesa al Señor darnos a conocer o dar en profecía son temas que tienen que ver con el reino de Dios y con la salvación de la humanidad. Y te voy a decir por qué eso es así. No se necesita a un profeta para que te diga con quién te vas a casar, ¿verdad? Y te voy a decir por qué. No es que no sea importante tu matrimonio. A menos que tu matrimonio tenga algo que ver con el reino de Dios y la salvación, entonces vas a necesitar de un profeta. Si no, Dios te va a enseñar, Dios te va a hacer entender y te va a dar discernimiento para saber cuál es la persona con la que tú te vas a casar. Pero no necesitas que venga un profeta de un día y que te diga, Juan, dice el Señor, cásate con María. ¿Alguno de ustedes le ha hablado a un profeta así? Qué bueno. Porque los temas principales de Dios tienen que ver con el reino de Dios y con la salvación de la humanidad. De manera que en las asambleas donde se reunían los judíos cristianos en esos momentos, los profetas eran movidos por el Espíritu Santo a hablar. Y ellos y ellas tenían ese poder que les daba el Señor para dar un mensaje de manera que pudieran instruir, consolar, animar, exhortar, convencer, estimular a aquellas personas que querían o tenían el deseo de escuchar a Dios con la intención de obedecerlo. ¿Sabes? Dios no le habla a un necio. Si ya sabe el Señor que no quieres hacer lo que necesitas hacer, ¿para qué te lo tendría que estar diciendo? ¿Sí? Háganme así, o si no están de acuerdo, sí. Igual que le hacemos con los hijos, ¿verdad? ¿Qué haces cuando el hijo no quiere obedecer? Media hora de golpes, ¿verdad? Y si no quiere obedecer, como padre, tú sabes, llegan momentos en la vida donde tú puedes mover a tu hijo a obedecerte, dime sí o no. No. Llega un momento donde los hijos hacen lo que quieren. Dios le da una palabra a una persona que tiene la sensibilidad de escuchar con las ganas de obedecer. Entonces, si tú le estás buscando dirección a Dios porque lo vas a obedecer, Dios te va a contestar. Pero si ya sabe que le estás pidiendo que te diga dónde y tú ya te vas a ir al lugar que tú ya escogiste, bueno, pues entonces, ¿para qué Dios te tendría que hablar? Hemos también aprendido en 1 Corintios 14, que hemos estado considerando, que esa palabra profeta refiere a la persona que ejerce el don de profecía. Y el apóstol Juan instruye a los cristianos, a todos aquellos que creemos en Jesucristo, a estar atentos a lo que escuchamos y leemos. Y dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta palabra está dirigida para todos nosotros. Y nos dice el Señor, tengan cuidado
y prueben los espíritus de las personas que están hablándoles un mensaje que dicen que viene de parte de Dios. Y los que prueban o los que juzgan ese espíritu del profeta que está hablando y el mensaje que trae, son profetas probados que forman parte de la asamblea de cristianos. ¿Quién va a interpretar a un profeta sino un profeta? Y por eso en la Escritura nosotros leemos cómo las iglesias se constituían de personas que llevaban esos 5 dones ministeriales que Pablo habla en Efesios, para que haya profetas, evangelistas, maestros, pastores, y siempre se me olvida uno, y ese otro también, apóstoles, gracias. Para que entonces cuando haya la necesidad de dar una evaluación a una palabra, pues se levanten los que tienen el don para que lo puedan hacer. Y quizá tú te preguntes, ¿por qué precisamente ellos? Porque ellos, en primer lugar, son ancianos, no de edad, sino de sabiduría, son aptos, están calificados para discernir la profecía. Y bueno, ¿y qué sucede si yo no soy un anciano? De cualquier manera, yo soy responsable de lo que recibo y de lo que decido creer. A mí me gusta mucho cómo hacen las mamás cuando tienen un bebé chiquito y es de botella, y entonces sacan la botella ya no la ponen en hervir, sino la sacan del micro, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están probando? La temperatura y luego... ¿Y qué hacen las mamás con las medicinas de los niños si es un jarabe? Lo prueban y le dicen mentiras a sus hijos. No, está delicioso, ¿verdad? Eso está muy mal hecho. Pero lo que sí está bien hecho es probar. En los restaurantes te dan degustaciones para que te animes. Bueno, si nosotros estamos hoy aquí y estamos recibiendo la palabra de Dios, Dios nos dice, mira, ya he hablado bastante, ahora llegó el tiempo que tú tienes que empezar a probar las cosas que te son compartidas, y el anciano es un instrumento para asegurarte que estás tomando la decisión correcta. Tú juzgas, porque ¿quién se va a comer la palabra que viene de no sé de dónde? ¿Quién se la va a comer? Pues tú. Entonces, más vale que tú hagas una evaluación de lo que estás recibiendo. Si tienes dudas, vas con los ancianos y preguntas, pero al final del día, aun cuando el consejo fuera malo de los ancianos y tú te lo comes y viene podrido, ¿qué te va a pasar? Te va a hacer daño a ti. Algo que es importante en estos principios que tienen que ver con el cómo probar la profecía, y es que los profetas no deben actuar solos. Y ese es un hecho significativo, y este es un error grave de muchos que hoy profetizan y que prefieren hacerlo en solitario. En el Nuevo Testamento la palabra profeta siempre se empleaba en plural. Era la escuela de profetas, o venían los profetas. De manera que en cada evento, por lo general, siempre había cuando menos 2 profetas. Y miren lo que hace el profeta en el Antiguo Testamento. En primer lugar, este profeta era parte de la iglesia. Bueno, no había iglesia en el Antiguo Testamento, pero era parte integral del cuerpo de Israel. Y este profeta operaba como miembro de ese cuerpo, de esa nación. El profeta no habla de ellos, o no habla de yo, sino habla de nosotros. Porque esto es algo que Dios está hablando para la iglesia. Cuando si un profeta dice que tú estás mal, bueno, yo diría, ¿y tú, compadre? Porque el profeta viene de la congregación, trae un mensaje de Dios y dice, Dios nos está hablando. De manera que me tiene que tocar, por supuesto, esa parte a mí. Y ese profeta también se relacionaba con los demás miembros, hacía vida con ellos, no era solitario, estaba por allá, quién sabe, en un lugar recóndito. Y saben algo bien importante, no eran celebridades, ni mucho menos exigían trato preferencial. El profeta del Antiguo Testamento era un hombre común y corriente, como todos los demás, era uno más de la familia de Dios. A primera vista, por ejemplo, quiero hablar de Elías un poquito.
pareciera que él estaba actuando en solitario, pero no es así. Elías creía equivocadamente que él solito estaba luchando contra la apostasía de sus días y contra toda la maldad del mundo. Así se sentía de mal Elías. Por eso el Señor le mostró que él no era el único que era fiel a Israel. Y por un lado, Elías sí era el profeta principal de Dios en ese tiempo en Israel, pero Dios le mostró a ese hombre que creía que estaba solito que había 7,000 profetas más aparte de él. Por eso la profecía es compartida por un equipo, por un equipo de ministros que está operando dentro de la iglesia. Y lo mismo vemos que en el Nuevo Testamento estos profetas como Ágabo, y vamos a hablar de él un poquito, era parte de la iglesia, operaba en unidad, en armonía, se levantaba y cargaba las sillas, era parte del equipo y todos estaban relacionados unos con otros y todos conocían cómo vivía el profeta. ¿Qué sucede si un miembro que dentro de la iglesia pretende operar en solitario? Y dice, bueno, yo tengo mis dones y pues yo los voy a ejercer como yo quiero. Si una persona lo pensara así, déjame decirle que en principio es imposible que pueda operar su don en solitario. Pero aún suponiendo que pudiera hacer algo ajeno a todas las demás personas, sus logros serían muy limitados. Porque todos los dones que Dios nos ha dado al Señor, incluyéndole profecía, es para ser dados en medio de la iglesia, para el beneficio, para la edificación de la iglesia. Y el día de hoy, cuando los profetas ministran en una iglesia, lo deben hacer de esa manera, en equipo. Uno expone la palabra, los otros ejercen juicio o bien están discerniendo el mensaje. No quiere decir necesariamente que se levantan 3 personas y vienen aquí al frente mientras uno está profetizando y los otros están discerniendo. Esto es un proceso y les voy a explicar un poquito por qué. Pero llega el profeta, pero yo creo que entre nosotros ya tenemos personas que tienen la madurez, que tienen los dones que Dios ha dado para discernir y compartir lo que Dios les ha mostrado a través de los diferentes mensajes que han escuchado. Lo que Pablo enseñaba es que 2 o 3 hablen en una reunión. Hay un principio de orden, hay una cosa que va primero, otra cosa va después. Uno habla y los demás profetas están atentos, están discerniendo lo que se dijo en la reunión. Y un ejemplo típico lo vemos precisamente en este pasaje. Fíjense qué interesante. Durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso en pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Y bueno, como Lucas es el que escribe, y él aclara, esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Lo que estamos leyendo es que los profetas viajaban y sobre todo ministraban en equipo, estaban en unidad. Y Dios le concedió aquí a Ágabo la oportunidad de ministrar, pero no quiere decir que venía solo. Él presentó el mensaje que el Señor le dio, pero operaba con los demás que venían en el equipo. Muchos cristianos, yo sé que están bien intencionados, se han desviado de la sana doctrina porque ejercen el ministerio profético sin cobertura espiritual y lo hacen solitos. Se representan a sí mismos, aseguran que son portavoces de Dios en alguna asamblea, en alguna congregación, y lo más triste es que ejercer la profecía en solitario es incorrecto y es peligroso. Y por el otro lado es totalmente contrario al propósito de Dios y de su palabra. ¿Cuál es el peligro de que haya un llanero solitario predicando? Alguien, dígame, ¿qué sería qué podría pasar? No tienen autoridad, no rinde cuentas, no sabe qué hace. ¿Alguien, qué más? Puede decir lo que quiera. Exactamente, ¿verdad? Entonces, hay mucho peligro cuando esta cosa suceda. Por eso nosotros tenemos que aprender qué significa entonces juzgar la profecía. Vamos a explicarlo.
Efectivamente, la profecía tiene que sujetarse a juicio, pero eso no quiere decir que vamos a hacer pedacitos la profecía, eso no quiere decir juzgar. Lo que debemos hacer es discernir si es de Dios. Tenemos que discernir si es verdad. Y tenemos que discernir si es una palabra que la congregación debe escuchar. Muy importante. Suele pasar en los diferentes congresos cristianos, vamos y escuchamos cosas y de verdad hay cosas que nos entusiasman mucho, pero no son aplicables a nuestra congregación por diferentes razones. Aún eso se tiene que evaluar. Y Pablo, hablando preciso de este principio, le escribe a la iglesia de Tesalónica y dice: no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo bueno. Conciso y al punto. Y aquí la palabra apagar significa aplastar o sofocar, enfriar, reprimir. Entonces, nosotros no debemos apagar el Espíritu Santo rechazando los dones y las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu. No lo debemos hacer. Es que no lo entiendo. A ti no te toca esa chamba. No intentes o no apagues al Espíritu. Ahora, para corregir o para evitar desviaciones en el ejercicio de los dones, la solución no es rechazar su existencia, sino que lo que tenemos que hacer es conocer la dirección que da la palabra de Dios para que los dones se ejerzan correctamente en medio de la congregación. Ahí es donde entras tú. Tú necesitas saber para que puedas juzgar y evaluar adecuadamente. Ahora, ¿por qué se rechaza la profecía como una expresión cotidiana del Espíritu Santo? Hay personas que eso dicen: no es cierto, eso ya se acabó. Bueno, lo hacen yo encuentro dos razones básicas. Primera, por ignorancia. Creen que la profecía cesó con Juan el Bautista y eso no es cierto. Es como decir, Dios dejó de hablar con Juan en la isla de Patmos cuando escribió Apocalipsis. ¿Ustedes creen que Dios ya dejó de hablar? No. La segunda razón es que ha habido muchos abusos. Ministros de verdad sin escrúpulos y sobre todo sin conocimientos de Dios y de la palabra, que han hecho del término profecía una cosa horrorosa cuando es una bendición. Entonces, lo que yo te vengo a decir es que por favor no deseches la profecía solo porque tiene espinas como el pescado. ¿A quién le gusta el pescado? ¿Una mojarrita? ¿Al ajo? ¿No? Con arroz, con frijolitos, ¿no? Unos panuchos yucatecos a un lado como para acompañar, una horchata. Bueno, esas son de entrada unas gorditas de chicharrón para la barriga. Sí, pues cuando uno come pescado, a los que les gusta pescado, pues tiene que venir esa tarea de expulgar, ¿verdad? Porque necesitamos llegar a donde está la carnita. Entonces, lo que tenemos que hacer, en vez de desechar lo que tú y yo tenemos que hacer es probar todo mensaje que se presenta como de Dios y retener la buena palabra. Escudriñarlo todo, retener lo bueno. Pero por el otro lado, no aceptes la profecía o una palabra como viniendo de Dios sin preguntar primero de dónde proviene. Tienes que evaluar lo que es relevante, lo que es verdadero. Tienes que identificar la autoridad de esa palabra. Por eso es que debemos escuchar, probar y retener lo bueno. Eso es juzgar la profecía. Yo no sé si alguna vez comiendo este pescado sabroso te has tragado una espinita de pescado, ¿verdad? Aunque parecen inofensivas, son muy peligrosas si te las tragas, porque se pueden insertar en algún tejido a lo largo del camino largo que tiene que recorrer hasta el infinito y más allá. Y si se queda una espina, pues no sé por dónde,
¿no? Si está aquí en la garganta, bueno, a lo mejor el dentista puede hacer algo, pero si ¿cómo le vamos a hacer? Las mamás decían, come plátano, ¿no? O come bolillo. Sí, pero es peligroso. Es igual de peligroso cuando nosotros, escuchando algo, creyendo que viene de parte de Dios, nos lo tragamos con todo y espinas, se nos va a atorar, Dios sabe dónde. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Y Pablo, Juan dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. ¿Qué dice? No les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Muy importante, dice, ve al espíritu del profeta, no al profeta. Es que algunos dicen, es que nomás lo veo y me cayó gordo. No, eso no es juzgar. Tenemos que juzgar al espíritu con el que habla. Esta palabra prueba que estamos leyendo aquí en este pasaje es la misma que se usa en Tesalonicenses, en el pasaje que recién leímos que dijo Pablo. Por eso, cuando juzgues la profecía, no debes probar la persona que está diciendo la profecía, sino al espíritu que está hablando a través de la profecía. Es muy fácil saber el espíritu. Salud. Varones, cuando sin ganas te llevó tu señora a casa de tu suegra y porque había que comer con ella, ¿con qué espíritu vas? Resignación. Se ve, ¿verdad que se ve? Entonces dice claramente la Escritura, examina el espíritu de la persona que está hablando. Me gusta mucho cómo en esta versión de la Biblia, una Biblia amplificada que viene del inglés, dice, nosotros los que enseñamos la palabra de Dios somos de Dios y hemos sido energizados por el Espíritu Santo. La persona que conoce a Dios a través de una experiencia personal no escucha y tiene una comprensión más profunda de Dios. Perdón. El que no es de Dios no nos escucha. Y esto conocemos sin lugar a dudas al espíritu de verdad que es motivado por Dios y el espíritu de error que es motivado por Satanás. Nosotros a través del discernimiento espiritual podemos ver a la persona, ver con el espíritu con el que nos está hablando y saber aquí en el corazón si esto viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Las personas del mundo escuchan a los voceros del mundo. Y las personas llenas del Espíritu Santo escuchan a aquellos que son genuinamente profetas del Señor. Por eso la pregunta que nosotros tenemos que hacer y responder es, ¿con qué espíritu vino el profeta a profetizar? Si él ha venido bajo la autoridad de un espíritu de error, pues entonces todo lo que diga va a ser mentira. Los falsos profetas manipulan la profecía para poder atraer a las personas. Esto es como una trampa, como una red, como una telaraña. Y la intención oculta es que más cristianos lleguen y se traguen sus enseñanzas y se siembren en el espíritu de estas personas que han sido engañadas una semilla que finalmente las va a llevar a la muerte. Esa espinita del pescado que te hablé cuando se trata de un mensaje, el peligro es no solamente que se atore en algún sitio de tu vida espiritual, sino que te puede conducir a la muerte. Por eso tenemos que aprender principios prácticos para probar la profecía. Y esa es mi intención, compartir contigo 9 principios, hoy nada más uno. Si 9 y ya quien levantó las cejas, no va a tardar tanto. Voy a hablar de uno nada más. Para que tu doctor te dé un diagnóstico acertado, por lo regular te va a pedir una batería de exámenes, ¿verdad? Tú vas con el doctor, traes una herida en el dedo, pero tiene que hacer general de orina y quién sabe cuál, y de la sangre y un electrocardiograma, y luego te pasan por
ultrasonido y no sé. Dice el doctor, es que necesito toda la información posible para saber qué es lo que tienes. Para hacer un diagnóstico se necesita información. Lo mismo sucede para la profecía. Antes de decir si esta vino de parte de Dios o no, tenemos que hacer una batería de exámenes. Tenemos que probar que pase a través de 9 filtros para saber si esta viene realmente de Dios. Por eso nosotros no debemos aceptar, incluso si tuviéramos una sola prueba. A veces el doctor dice, bueno, ya salió esto aquí que no tienes no sé qué cosa en la barriga y entonces vamos a hacerte otra cosa nada más para descartar. Hay cosas que tenemos que descartar para saber realmente si esto viene de parte de Dios o no. Por un lado, el Espíritu Santo quiere que todos profeticemos, pero por el otro lado todos debemos evaluar la profecía, todos, porque son las cosas que estamos escuchando, que estamos leyendo y que estamos interiorizando, que estamos llevando a nuestro corazón. Y estos principios tienen una doble intención. Si vas a profetizar, entonces fíjate que tú y lo que dices esté alineado a la voluntad de Dios. No están ustedes para decírselo y yo para platicárselos, pero el mayor parte de mi tiempo en la semana lo dedico para este momento. Yo quiero prepararme muy bien delante de Dios para poder venir con algo que viene de su corazón y reviso no sé cuántas veces para que no vaya yo a decir una palabra que sea equivocada. Y a veces con todo y eso pongo citas que no son, pero bueno. Cualquiera que va a hablar necesita prepararse. Los jóvenes de la alabanza necesitan prepararse, los maestros, las mujeres que presiden, saben, los que están recibiendo a las personas necesitan prepararse. Y la segunda razón es que si vas a escuchar, entonces estos principios te van a mostrar cómo evaluar para que nadie te engañe. Y no vayan a decir, bueno, pues a mí Dios me dijo así y asado. Y tú dices, bueno, pues a mí Dios no me dijo eso. ¿Cómo saber quién tiene o no la verdad? Déjame hablar de este primer principio. La primera prueba es, la profecía edifica o condena. Esta es la primera prueba. Tiene que ver con el propósito de la profecía. Esto es lo que dice Pablo. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Cuando yo escucho un mensaje que es condenatorio, acusativo, destructivo, sencillamente no lo acepto, no lo recibo. Digo, eso no viene de Dios. Dios no usa esos términos, Dios no me quiere ver aquí que ande cargando una culpa. Cuando alguien nos dice, pecadores, lo que siga, sáltatelo porque no va a decir nada bonito. ¿Qué sigue después de eso? Pues es condenación. ¿El que sabe? ¿Somos pecadores? Sí, pero el Señor ya pagó por todos esos pecados, entonces somos santos. Hemos sido apartados delante de la presencia de Dios. Nosotros podemos levantarnos limpios de pecado. Dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El Señor ya pagó el precio, entonces nadie puede venirnos a condenar, y menos que se diga que es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Entonces no debemos recibir esa palabra. La condenación, la confusión son diametralmente opuestos a la edificación, a la exhortación y al consuelo. Ahora, si tú y yo permanecemos callados, por ejemplo, en un evento social, y bueno, es el evento a lo mejor de la oficina del esposo, de la esposa, no sé qué, a veces cuando uno se queda callado puede pasar por abusado, ¿verdad? De ahí la frase que calladito te ves. Han de decir, ha de saber mucho. Pero ¿qué pasa cuando abrimos los labios? ¿Qué sale? Lo que está en el corazón. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando abrimos los labios va a salir de lo que hemos almacenado. Y en cuanto al don de profecía, o esta palabra de profecía, es fundamental que 2 o 3 ancianos o ancianas en la fe expresen si lo que escucharon viene de Dios y las razones detrás de la evaluación. Quiere decir que los
ancianos de nuestra iglesia, los que tienen madurez, tienen que levantarse. Probablemente no es en el mismo momento que la persona está hablando, pero se tiene que levantar y decir: ¿sabes, pastor, eso que dijiste no está en la escritura? Te lo voy a demostrar, ¿verdad? Porque el pastor se equivoca. Pero ahora se convierte entonces en mi responsabilidad. Cuando la profecía viene de Dios, debemos alegrarnos porque el Señor nos visitó. Pero también tenemos que reconocer que el Señor, con esta bendición, también nos da una responsabilidad, y es evaluar. Por otro lado, cuando el mensaje no viene de Dios, pues también tenemos que manifestarlo. Lo debemos hacer para que todos sepan que esa palabra fue probada y fue rechazada. No se aprueba, no la recibimos. Esto no viene de parte de Dios. Con la evaluación, ¿qué es lo que sucede? Que la iglesia en su conjunto se beneficia, pero muy especialmente los jóvenes, aquellas personas que están empezando en su vida en Cristo. Les conviene escuchar cuando a lo mejor eso que escuché no me hizo a mí mucho sentido, no veo dónde está eso en la palabra, y alguien más dice: pues yo tampoco. Y entonces eso va aclarando el corazón. Este juicio de los ancianos lo que hace es moldea a la iglesia, nos enseña a la iglesia. Yo no sé si ustedes están viniendo a la enseñanza a las 10 de la mañana, pero yo les quiero decir, tenemos maestros extraordinarios. Yo cada domingo vengo aquí con Rogelio y Pati y yo estoy aprendiendo cada día más sentado ahí con ellos. Y me gustaría estar acá con Jorge, porque yo leo lo que va a compartir Jorge y se me hace tan interesante. Y leo lo que comparte Carola y Jorge, y leo lo que comparte Rich y todos y también Ada y Eric. Yo digo, gracias a Dios, porque tenemos hombres y mujeres que evalúan, saben lo que están compartiendo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer ahora, cada uno de nosotros. Y quiero hacer un consejo a todos los que están buscando en internet respuestas a sus preguntas en materia de fe, a todos los que leen en internet cualquier cosa o escuchan cualquier predicación. Lo que estás navegando en la red, eso se le llama campo minado. No sabemos quiénes son, no sabemos su vida, no podemos evaluar. ¿Qué evaluamos? ¿Con qué espíritu si no los conocemos? Por ser o por venir de internet no quiere decir que es verdad, ¿eh? Yo diría, si viene de internet, a lo mejor lo dudaría más. ¿Qué sucede cuando tu hijo escucha un mensaje en un congreso cristiano, o en la universidad, o en el trabajo? Van a venir contigo como padre y te van a preguntar: ¿eso que escuché es algo que viene de Dios? Y ahí como padres tenemos otra responsabilidad. Ahí ya no se vale decir: es que no sé, o pues no me late como que sea de Dios. Eso es muy irresponsable. ¿Cómo que no te late? Estamos hablando de discernimiento espiritual. O decir no porque no conoces o porque no operas en los dones del Espíritu Santo, pues también eso no excusa tu desconocimiento. Cada creyente en Jesucristo tiene que identificar y reconocer la autoridad delegada de Dios sobre sus siervos y sobre sus siervas. Esto es algo nuevamente que se da en el orden espiritual: identificar que la persona que habla lo hace con autoridad. Y también tenemos que aprender del juicio sabio de las personas que nos presiden, de los que tienen un mayor conocimiento del Espíritu Santo y de su obra. Tenemos que ser sensibles y preguntar y decirle: oye, hermano, esto no lo estoy entendiendo, ¿me lo puedes explicar? Pero la responsabilidad de juzgar es tuya y es mía y es irrevocable. Si se trata de una medicina, tú no le vas a decir al doctor: esta medicina que probé no me funcionó, cuando sí te funcionó, ¿verdad? Cuando no te funcionó, ¿qué haces? Óigame, doctor, ¿verdad? Usted me dijo que me tomara esto 3 veces al día y no estoy bien, lo que es más, estoy peor. Inmediatamente el doctor seguramente tendrá que volver a evaluar y decir: bueno,
de acuerdo con mi diagnóstico, pues, si a lo mejor algo te cayó mal, pero voy a buscar y sigue la indagación. No sé si alguna vez han estado en un tratamiento y el doctor no le da a la enfermedad. ¿Les ha pasado? ¿Qué está buscando el doctor? Está discerniendo, está queriendo encontrar la verdad para poder dar precisamente en el clavo. Yo de hoy en adelante te voy a pedir un enorme favor. Espérate que te diga el favor, dime si sí o si no. ¿Seguro? Cada vez que me escuches predicar y enseñar, si no me dices nada, quiere decir que estás de acuerdo con lo que te dije. Si dije algo que te confundió o no estás de acuerdo, al final de la reunión me esperas y me lo dices. ¿Ok? Así yo voy a saber que si nadie se acercó conmigo, entonces yo voy a descansar tranquilo en la noche diciendo: Señor, misión cumplida, di el mensaje y todos entendieron. ¿Verdad? Háganme así porque están de acuerdo. Así le vamos a hacer. Lo que no se vale es que te quedaste con una duda, con una inquietud, con algo en el corazón ahí medio atravesado, te vas de aquí, te trepas a tu Ferrari y de camino a casa, y ahí entonces le dices a tu esposa y a tus hijos, para no perder la costumbre: Gómez desvarió, no estoy de acuerdo con lo que dijo. Ese momento ya pasó. El momento de declarar es cuando termina la reunión y te acercas conmigo. Yo te voy a dar todo el tiempo del mundo para tratar de aclarar si quedó una duda. En nuestra congregación nosotros le damos la bienvenida al ejercicio de todos los dones del Espíritu Santo. Y cada vez que el Señor habla a través de cualquiera de sus siervos, nosotros estamos obligados por Dios en su palabra a discernir, a juzgar, a evaluar ese mensaje. Cuando se abusa o se malutiliza la profecía, va a causar muchos daños. Lo hemos visto en congregaciones, lo hemos visto en personas que por no tener ese discernimiento, hemos visto familias que se separan porque unos decidieron creer una cosa, otros decidieron creer a otra, y fue tan intenso esto que las familias nunca más se volvieron a ver. Hemos visto iglesias que se dividen por la profecía, porque unos dicen: yo no estoy de acuerdo, y los otros no están de acuerdo, pero finalmente nadie está evaluando lo que se está compartiendo. Y la profecía es un instrumento tan útil y tan poderoso, pero muy peligroso cuando se utiliza de manera incorrecta. Y si en algún momento Dios tiene que destruir para luego poder corregir, eso lo va a hacer, pero nunca va a ser la última palabra de Dios. Nunca te va a dejar con el cuchillo en el pescuezo. Eso no lo hace el Señor. Yo tengo un ejemplo en la Escritura cuando habla Jeremías. Y Dios le dice que haga esto al profeta. Le dice: te conocía aún antes de haber formado en tu vientre, en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y tu nombre de mi profeta te di por profeta. Voy de nuevo. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Y dice: algunos deberás desarraigar, derribar y derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. ¿Sabes? Muchas veces lo que sucede es que Dios tiene que derribar para poder construir. Dios se ve obligado a destruir para que Él después pueda construir. Y toda la profecía es congruente con el carácter de Dios. Él es justo, Él es amoroso, Él es bueno. Y siempre que nos habla para edificar. Y encontramos resonancia de esto en la Escritura, en la palabra, una y otra vez, para que las personas puedan quedar verdaderamente convencidas de que ha sido Dios el que ha hablado. Esta mañana yo quiero hacer algo
pelito diferente de lo que hacemos en otras ocasiones. Yo voy a dar una palabra en esta hora para todos los que estamos aquí. No es que ahora te toca a ti evaluar si esta viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Tú sabrás si la recibes o no la recibes, pero tú tienes que hacer tu juicio y tu evaluación. ¿Ok? ¿Estamos listos? No dedicarás ni un momento, ni un minuto más de tu tiempo, ni te distraerás tu atención en discusiones inútiles acerca de pensamientos religiosos, linajes espirituales, ni filosofías huecas. Ni un minuto más de desperdicio de tu tiempo. No permitirás que las falsas doctrinas entren en tu vida, en tu familia y en tu iglesia. Recuerda que cualquier pensamiento que es contrario a la palabra promueve controversias y divisiones. Desde este momento y en adelante te empeñarás en hacer la obra de Dios, que es el resultado de la fe. En el nombre de Jesús promoverás y vivirás en amor. Dice el Señor: yo te he dado, hoy mismo te he dado un corazón puro, una conciencia buena, una fe sincera. No permitirás que las controversias ni los argumentos y sustento bíblico te aparten de la fe verdadera. Y yo tengo en mi corazón con mucha claridad cómo Satanás se ha metido en estas últimas semanas, en estos últimos meses, en la vida de muchas familias, tratando de devaluar el poder de la palabra, tratando de devaluar la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y muchos, lejos de creer, lo único que han hecho es entrar en una serie de argumentaciones y de controversias que no tienen sustento bíblico. En esta hora te doy una porción adicional del discernimiento para identificar a los falsos profetas. Dice el Señor: no serás como los fariseos ni como los doctores de la ley y los profetas. Te doy ojos espirituales para ver mi corazón, dice el Señor en cada palabra de la Escritura. Yo te he hecho justo y participas de mi naturaleza a través de mi palabra. Por lo tanto, el pecado no tiene dominio sobre ti. Yo te volví a crear con el propósito que tú hagas todo lo bueno y agradable a mis ojos. Y en esta hora te libero de toda enseñanza previa que recibiste en otra iglesia, en otro grupo, en otras circunstancias que sea ajena a la verdad. No tienes por qué seguir ningún otro conjunto de pensamientos que no venga de Dios. Seguirás solo lo que mi espíritu escribe desde hoy en tu corazón y en tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿La recibimos como que viene de Dios? ¿Por qué? ¿Dónde está? Edifica. ¿Dónde está esta palabra en la Escritura? Está en Timoteo. Para no equivocarme, 1 Timoteo 1, versículo 3 al 11. Por eso dice la Escritura de sí mismo: no hay profecía más segura que la palabra de Dios. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere que maduremos. Ya no somos niños. Dejemos ya la leche y empecemos a comer bistecito. Dios tiene mucho que darnos,
pero necesitamos nosotros estar a su altura. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta hora? No, es bien importante, creo, este tiempo, este momento en el cual como congregación nos encontramos. Yo creo que Dios está queriendo muchas cosas con nosotros, no solamente con el pastor, sino con cada uno de nosotros. Y yo creo que es importante que tú le digas al Señor de verdad, con tu corazón: Señor, yo le voy a pedir al pastor, si es necesario, que lo mande por correo para que esta palabra, así como él la dijo, quede y ustedes la puedan tener, la puedan leer, la puedan digerir. Y que le digan al Señor: esto, Señor, es lo que yo quiero para mi vida, para mi familia. ¿Y sabes qué? Para tu descendencia. De hoy en adelante, ora por tu descendencia. No solamente tus hijos, yo oro por mis hijos, por mis nietos, por mis bisnietos, por mis tataranietos. ¿Sabes por qué? Yo soy la 5ª generación de cristianos en la República Mexicana. Y lo digo no con orgullo, lo digo con gratitud. Porque si estamos donde estamos, yo sé que son por las oraciones y por la fe de familiares atrás de mí. De tal manera que hoy nosotros tenemos que apropiarnos y decir: Señor, lo recibo. Y como digo, no solamente para mí, para mis hijos, para mis nietos, sino para toda mi descendencia. Y léelo, óralo, no solamente lo veas en un papel, sino créelo, velo con tus ojos, hazlo vivo, hazlo algo comido. Jeremías tuvo que comerse la palabra que Dios le dio. Cuando tú comes la palabra, la digieres en tu cuerpo y te ayuda, te sostiene, te aviva, te mantiene con esa fe que Dios necesita que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y yo te pido que mientras tienes tus ojos cerrados, que le digas al Señor, en primer lugar: gracias, Señor. Dile: gracias, Dios. Gracias por esta palabra. Y dile: la recibo, Señor. La recibo en mi corazón, la recibo para mí, la recibo para mi familia, la recibo para mis hijos, para mis nietos y para toda mi descendencia. Padre, en esta hora, tú ves, Señor, nuestros corazones. Tú ves la necesidad que tenemos de ti, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos das una palabra oportuna. Una palabra que, por supuesto, viene con tu sabiduría, Señor. Qué importante, Señor, es que nosotros podamos aprender a discernir esa palabra profética que necesitamos para nuestras vidas, para saber, Señor, la dirección que tú quieres darnos. Y yo estoy seguro, Señor, que el Espíritu Santo está imprimiendo en nuestras mentes y sobre todo, Señor, está quitando de nuestras mentes todas aquellas cosas, Señor, que quizá con alguna buena intención, pero que no estaban de acuerdo con tu palabra, aprendimos, a lo mejor en nuestra niñez, quizá fue en nuestra juventud, a lo mejor lo escuchamos, Señor, en alguna plática, en alguna predicación, a lo mejor leímos un libro, Señor, a lo mejor nos hicieron llegar un CD, quizá a lo mejor fue en las redes sociales, no sabemos dónde, Señor. Pero hoy, más que juzgar lo que escuchamos, te queremos pedir. Te pedimos, Señor, que quites de nuestra mente y de nuestro corazón aquellas cosas que no van de acuerdo con tu palabra, que no están en tu palabra. Ayúdanos a tener ese discernimiento, a ser maduros, Señor. Ya no queremos ser niños que andamos fluctuantes, Señor, en doctrinas que no convienen, en pensamientos que no son tuyos. Danos esa madurez espiritual, Señor. Y eso sabemos que tú lo haces a través del Espíritu Santo. Llénanos, Señor, en esta hora. Levanta tus manos, por favor. Señor, en esta hora, como familia Oasis, necesitamos, Padre, de esa llenura de tu Espíritu, Señor, porque queremos aprender a discernir
lo que escuchamos y lo que leemos. Gracias, Señor, por esta palabra, y te pido que quede guardada, Señor, en nuestros corazones y que aprendamos, Señor, a discernir lo que viene de tu palabra. Te doy gracias, Señor. Dale gracias, Señor. Dile gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Estoy dispuesta. Estoy dispuesto, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a Dios.